Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y es momento de establecer contacto con el analista político Enrique Zuleta Puceiro. Muy buenas tardes, bienvenido a Noticiero 9. Muy buenas tardes, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Tiempos convulsionados, cambiantes, en realidad tiempos complicados siempre para nuestro país. Y ritmos vertiginosos que es difícil de sustraerse del vértigo, ¿no? Me parece que hay que levantarse un poco y ver de dónde venimos, a dónde vamos y para tratar de orientarnos. En este momento el sistema político está crujiendo. Yo insisto siempre que esto hay que mirarlo en perspectiva porque es lo que está pasando a la mayor parte de los sistemas democráticos. No estamos peor que Inglaterra, que en este momento no tiene gobierno, o que Italia, el más prestigioso esfuerzo de salir de la pandemia que hubo en Europa fue el italiano, está sin gobierno también. Estamos realmente en una situación en la cual todos los gobiernos están pasando, que es crujen las estructuras ante la magnitud de una crisis económica, social, una crisis de futuro, de expectativas, y esto lo ha sentido la dirigencia política, que no ha atinado y tuvo una gran performance electoral el Frente de Todos, no pudo gobernar, como no pudo la coalición anterior tampoco, y está en este momento reestructurando sus cargas, sus fuerzas políticas, se está concentrando en una salida. De las tres salidas que tenía, una era la del presidente, otra era la del kirchnerismo, es esta salida que es la institucionalidad que cubre espacios, el presidente de la Cámara de Diputados que baja a la política, asume una condición que muy raras veces vimos en la Argentina, que es la de un político asumiendo la economía y asumiendo la economía con plenos poderes. O sea, conocíamos sí. Avalos, Martínez de Oz, conocíamos Labañas, conocíamos Remen Lenikov, economistas que llegaban, pero no dirigentes políticos, que llegaban, ponían todo el capital político que tienen allí en casi un todo o nada. Está gran expectativa. Es una gran jugada en el sentido de que nos estamos jugando a pleno. Uno está en el casino y se está jugando a pleno en una persona. ¿Esto es esperanzador para nuestro país? No es solo una persona. Me parece que Massa tiene una característica que no tienen otros dirigentes. Es amigo de muchos de los dirigentes políticos de su generación, es muy amigo de Rodríguez Larreta o de Capitanich, es muy amigo de Santilli, es amigo de la mayor parte de los dirigentes políticos porque pertenece a una generación nueva de pocas hipotecas, tuvieron militancia en otros partidos. Massa viene de la UCD, le es familiar el sentir de otros sectores distintos del peronismo. Por otra parte, en el Congreso reveló tener una muñeca importante para establecer alianzas, es el que produjo el acuerdo con el fondo, por ejemplo, lo hizo posible, parecía imposible que se reunieran las dos fuerzas políticas. Creo que acá hay un papel muy importante que se ha destacado poco, que es el de los gobernadores. Los gobernadores que desde hace tiempo, tanto en el Norte Grande como en la Liga de Gobernadores, vienen empujando y peleando para que se ordene la política nacional. El otro día cambiaron la reunión que tenían en Río Negro, que era precisamente hoy, sobre los temas federales, establecieron otra agenda de emergencia, se vinieron a Buenos Aires, no es que golpearan las puertas de la Casa de Gobierno, patearon las puertas de la Casa de Gobierno y le impusieron al grupo gobernante de la política nacional soluciones concretas a problemas concretos. Tuvo un papel muy importante el gobernador de ustedes, el gobernador del Chaco, fue un papel central en eso, como otros gobernadores, como el caso de Zamora, y han impuesto, porque no estaban muy dispuestas la clase dirigente política, ni Cristina, ni Alberto, ni Massa, a hacerse cargo. Háganse cargo, no pueden trasladar la crisis que vive Buenos Aires a nuestras provincias, y creo que tuvieron éxito. Este factor catalizador es importante porque tal vez sea la parte más fuerte del sistema político, está dado por los gobernadores de las provincias. Y me parece que hace mucho tiempo, yo creo que nunca vivimos en la Argentina, este accionar conjunto de las provincias, a pesar de tener diferencias de matices generacionales, de provincias, de intereses, ese accionar conjunto que motivó que tuviera que hacerse cargo la política nacional y ensayar una solución que tiene mucho de emergencia, pero que tiene de esperanzador el hecho que reacciona frente a una crisis por impulso de un propio
de un propio esfuerzo y sobre todo de una fuerza propia que son los gobernadores de las provincias. Ahora me Tienen quedo con ese muchísimo término, poder esta solución. esperanzador. Zuleta, usted dijo esperanzador. Genera, al menos en los mercados, con la llegada de Massa, se notó cierta tranquilidad que no hubo días anteriores, con el mismo precio del dólar también. Bueno, yo no le daría mucha importancia a eso, porque así como suben estos entusiasmos de los mercados, Sí. retroceden. Le daría más importancia a otros factores, por ejemplo. Hoy cualquier dirigente o empresario, pyme, pequeña, el que da trabajo, el que produce, el que genera riqueza, el que sobrevive a toda esta crisis, está planteando a ver qué trae Massa. Si Massa no va a hablar de empleo, si Massa no va a hablar de reformar el Estado, si Massa no va a hablar de impuestos, si Massa no va a hablar de modificar las pesadillas que tienen todas las pequeñas y medianas empresas que emplean el 90% del trabajo, si no hay soluciones hacia el futuro en esos planos, yo creo que es muy difícil que él, por más que domine la inflación o que tenga contentos a ciertos mercados, va a ser muy difícil que encuentre ese apoyo fundamental que necesita hoy un gobierno, cualquier gobierno. Y ese esfuerzo sale de la capacidad de enfocar desde el principio. No van a esperar, la gente no va a esperar las medidas del miércoles. Va a mirar qué dice, cómo dice, quién viene, cómo lo hace, porque está tan preparada la sociedad argentina para entender, mirar bajo el agua, adivinar los movimientos. Yo creo que esto es muy importante. Massa tiene que, no tiene otra opción que responder a una demanda de cambio que es la que lo ha llevado y le condiciona el poder. Si más espera a que se arreglen los mercados, o que piensan los bancos, o que piensan los titulares de los bonos adentro y afuera, se va a equivocar. Me parece que tiene que atender este reclamo, porque ese es el reclamo que ha disparado el mecanismo de los gobernadores y es el que tiene pendiente. Esos son los mandatarios de Massa en este momento. Vamos a ver. Es una esperanza, pero como todas las esperanzas, tiene que ser analizada con mucho realismo, con mucha precisión, porque tiene que haber soluciones concretas a problemas concretos. No son fáciles, pero hay que empezar por enfocar la agenda correcta. Si en la agenda están fuera de la agenda los temas que le importan a cualquiera de los que crea trabajo, crea empleo, genera trabajo legítimo, me parece que esto está condenado a tropezar de nuevo con las mismas piedras. O sea que es una esperanza informada, no es una esperanza escéptica, es una esperanza informada, prevenida, cauta, racional y razonable que tiene que atender, sin lugar a duda, la dirigencia política. Y en este sentido, ¿qué cree que hizo mal Silvina Batakis? Porque sorprendió a todos, creo, que esta ministra se haya ido con tan pocos días, de apenas acomodada en la oficina, apenas asumió el cargo de ministra, que ya se estaba yendo intempestivamente quizás. ¿Hizo algo mal? ¿Alcanzó a hacer algo mal que justamente le dio salida? No, yo creo que Batakis cumplió con la misión para la que vino. Batakis fue convocada para hacerse cargo de una brasa ardiendo, Sí. casi ardiendo. Y cumplió bastante bien en el fondo, creo, según mi información propia. Pero una transición muy corta entonces. No, yo creo que ella cumplió. Ella fue al fondo, contentó en el fondo, tranquilizó, llevó una idea de lo que había que hacer, tuvo un acuerdo en el fondo. Lo que pasa es que en un momento es como le pasó a López Murphy en algún momento hace tiempo. Volvía del avión y se enteró que había sido sustituida y que tenía Sí. que ceder su cargo a un superministro que se iba del cargo de economía, de producción, de agricultura. Se le invitó a tener algún lugar en el gobierno, pero un lugar que no era el de ministro, y sin lugar a duda, el primer gesto de ella fue un gesto me imagino que el que habrá tenido Domínguez, o el que habrá tenido Scioli, o el que habrá tenido Sí. Gustavo Vélez, que ha aportado Ahora, y a los muchísimo ojos del también. mundo, a los ojos del Fondo Monetario Internacional, estuvo en Washington, aparentemente le fue bien. ¿Cómo nos ven? Ya si estábamos complicados con la situación, que nuestra ministra vaya, gestione y en el avión se entera que no es más ministra. Yo creo que más allá del aspecto personal de Batakis y contrariada, le debe haber pasado lo mismo a Gustavo Vélez, que aportó muchísimo todos estos años. Me parece que le ha dado visión de futuro
al gobierno en muchos aspectos nuevos que hay que pensar. Me parece que Batakis ha pensado ante todo en un reflejo humano de alguien que pone todo, deja todo, se pone a muerte con la tarea y recibe, ¿cómo podríamos decir?, una incomprensión muy grande, porque ahora el dicho, bueno, pero gracias Batakis, querés ir de secretaria de esto, subsecretaria, seguramente el primer reflejo. Después aceptó, ha ido al Banco Nación, vamos a ver. Es una persona muy capacitada para los temas de Hacienda, no es una ministra de Economía, pero es una mujer muy preparada. Hay trabajos importantes de ella en el campo de la coparticipación, las relaciones con las provincias, me refiero que lleva muchos años en gestión. Ahora, ¿qué piensan allá? Bueno, piensan allá que la Argentina sigue dando vueltas y vueltas con su sistema político, que no tiene un problema económico, el fondo sabe perfectamente el dinero que hay en la Argentina, lo sabe por los clientes que tienen guardado el dinero y atesorado en sus bancos, los norteamericanos, por ejemplo. Entonces me parece que descuenta que una persona como Batakis, a la cual le reconocen una militancia política, está sometida a los avatares de un sistema político que está buscando y dando vueltas, buscando encontrarse consigo mismo y que no encuentra el equilibrio. No es que le tengan paciencia a la Argentina, pero necesitan que previo a todo se ponga en equilibrio el sistema político, porque saben todos que los problemas de la Argentina no son económicos, los problemas de la Argentina son problemas políticos que se proyectan hacia la economía y a la finanza con efectos perturbadores para todos. Enrique Zuleta Puseiro, le agradecemos infinitamente este contacto y bueno, sigamos expectantes. ¿Cree que puede haber más cambios en el Gabinete Nacional? ¿O sí, este es el la crisis crucial? Ha comenzado, va a seguir. Sí. Hoy se ha unificado, por ejemplo, transporte e infraestructura, que es una unificación importante en cabeza de Catopodis, pero todo esto nos acaba de advertir Massa al salir de Olivos, pongámoslo con pinzas, porque se están definiendo los elencos. Hay mucha gente que no quiere entrar al gobierno, otra gente que no ha sido invitada pero que quiere entrar, y me parece que Massa está en este momento con un delicadísimo tarea de seleccionar. Sí, de armar ha logrado algunos apoyos importantes, por ejemplo, por parte de la oposición, al permitirle que la presidencia de la Cámara de Diputados caiga en Cecilia Moró, que es alguien de su total confianza, y que no forzara las cosas, porque la oposición podría haber ocupado, le correspondía la presidencia con De Marchi. Eso es un primer acuerdo que no se ha hablado mucho, pero lo ha logrado Massa en las primeras horas. Eso le va a facilitar muchísimo las cosas. Muchísimas gracias por este contacto y seguramente será un fin de semana también de muchas noticias. Estaremos atentos y a disposición siempre. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo para todos. Así pasaba por la pantalla de Canal 9 la imagen del Nordeste, el consultor, analista político Enrique Zuleta Puseiro.